Tabasco, la cuarta transformación. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda con el cariño de siempre su amiga Lía Ramírez. Y la acompaña su querido amigo Pedro Barrada. A ver, Pedro, no sé si sabías que los pobladores de nuestra cultura madre, la olmeca, fueron los primeros en preparar chocolate. Pero yo tengo entendido que fueron los mayas, ¿no es así? Pues no, eso es lo que se pensaba, pero en el 2008 la historia cambió a partir de los hallazgos en la zona arqueológica olmeca, el Manatí, ubicada en los límites entre Veracruz y Tabasco. Allí se encontró una vasija con restos de una bebida de cacao, que luego de estudios a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y universidades de Estados Unidos, se halló teobromina, que es el principal activo del chocolate, lo que quiere decir que los olmecas ya consumían esta bebida 800 años antes que lo hicieran los mayas. ¡Órale! Mira qué buen dato me acabas de dar. Eso quiere decir también que fue consumido en una de sus principales ciudades como La Venta, que era la ciudad olmeca más importante. Así es, y te platico de esto porque hoy hablaremos de la riqueza de nuestra tierra tabasqueña, el cacao y el chocolate, en esta nueva edición del podcast titulado Tabasco, la cuarta transformación. ¡Iniciamos! Pues bien amigos, les compartiré una recopilación de cómo el chocolate y el cacao, después de los olmecas, empezó a tener un valor especial, tanto económico como religioso. Fíjate que es muy interesante todo lo que sucede alrededor de este fruto. Por ejemplo, en el Popol Vuh ya se hablaba del cacao y de una forma muy especial, pues se narra que fue el dios Kukulcán quien le dio el cacao a dicha civilización después de la creación de la humanidad, así de sencillita la importancia del cacao. Y en el caso de los aztecas, según el cronista Bernal Díaz del Castillo, en Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, la bebida de chocolate era la mejor cosa que ellos beben y le daban el nombre de chocolatl. ¡Excelente dato! ¿Y cómo no va a hacerlo si en la actualidad, gracias al legado de nuestra cultura, el chocolate está presente en casi todos los hogares del mundo? Desde lo que son galletas, pasteles, helados, hasta golosinas y platillos tradicionales como el mole, sin olvidar sus derivados en bebidas como el rico pozolito que tanto nos gusta jondearnos en Tabasco. Pero, ¿cómo habrá sucedido todo el proceso para que el chocolate termine siendo consumido por una muy gran parte del mundo? De lo que investigué, puedo comentar que fue Hernán Cortés el primero en mandarlo a Europa, en este caso a España en 1528. El fruto se lo envió al emperador Carlos V y de allí pasaron 150 años para que el cacao de México se propagara por todo el viejo continente. Otro dato importante respecto a la propagación del chocolate es que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial potencializó el consumo de chocolate, pues lo envió como un alimento energético para los soldados que estaban en combate. Se dice que el gobierno mandó a fabricar 1 millón de barras de chocolate para luego repartirlas entre la milicia. ¡Wow! Con razón se popularizó. ¿Y cómo fue la evolución de la producción en Tabasco? Aquí déjenme comentarles que aun cuando hay varios estados que producen cacao, las plantaciones de Tabasco históricamente aportan el 70% de esta producción hasta más. Pero eso no quiere decir que todo el chocolate que comamos en México provenga de nuestras cosechas en Tabasco o de algunos otros estados. En la actualidad es tanto lo que se consume que hasta importamos el grano de países africanos que también lo producen. ¡Ah, mira! Eso sí no me lo sabía. Sí, en realidad nuestra producción es de origen y de buena calidad. Pero desgraciadamente, por problemas de bajas en el precio y plagas, decayó en los últimos 10 años y es hasta el año pasado cuando empezó a recuperarse. De acuerdo con cifras oficiales, en 1988, Tabasco llegó a obtener una producción anual de 39,000 toneladas y a partir de ese entonces empezó a declinar la producción, aproximadamente en el 2011. Y bueno, en comparación de las 39,000 toneladas que se producían anteriormente, en el 2011 se empezaron a producir alrededor de 13,000 toneladas. Posteriormente, en el 2018, se produjeron aproximadamente 18,327 toneladas, lo que nos indica que ya hay una recuperación importante de la producción estatal. Afirmativo, ya hay una significativa recuperación, cosa que nos alegra mucho y que en parte se debe a que Tabasco ya cuenta con una denominación de origen. Así como el tequila es la denominación de origen de Guadalajara, Jalisco, así los tabasqueños tenemos la nuestra con la denominación del cacao Grijalva. A ver, ¿qué es eso de la denominación de origen? ¿Y en qué nos beneficia, Pedro?
Se trata de una certificación emitida en 2016 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo que luego de varios años de investigación concluyó que el cacao de Tabasco crece bajo un clima, suelo y condiciones geográficas especiales bajo selvas domesticadas. Mira, te leo el fragmento de la denominación publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 29 de agosto del 2016. La selva domesticada es un tipo de vegetación creada por el hombre de manera tecnificada, en la que su estructura y composición se asemeja a la selva tropical húmeda y además representa una fuente de bonos de carbono para evitar la erosión de los suelos y propiciar las precipitaciones que benefician al cacao, que es en pocas palabras lo que le otorgan características de aroma, sabor y consistencia únicos. Gracias a esta denominación, nuestro cacao es apreciado a nivel mundial y conserva un lugar privilegiado en la cultura de nuestro país, pero sobre todo en Tabasco, por lo que no se debe perder de vista su importancia. Genial. ¿Qué les parece, amigos, Pedro? Si para saber más del tema, vamos a nuestra siguiente sección, en donde escucharemos a la doctora Manuela Camacho, experta en temas de cacao y chocolate. Por favor, adelante. Para explicarnos mejor. Manuela, ¿cuál es la ventaja de tener el cacao Grijalba? Ningún otro lugar en el mundo tiene la materia prima de calidad que nosotros, porque la mayoría de los países, especialmente los europeos, ellos consumen o utilizan como materia prima el cacao forastero, que es el más corriente, pero es el que sufre menos enfermedades. Por eso se da en mayor cantidad. El criollo, digamos que la gran debilidad que tiene es que se enferma muy rápido. Si se contamina muy rápido, y claro, las plantaciones se disminuyen, que es lo que ha pasado con el transcurrir del tiempo, que en Tabasco se disminuyeron las plantaciones de cacao criollo, que es nuestro tesoro. ¿Qué tan importante consideras que sea el chocolate en la cultura tabasqueña? Dentro de las bebidas hechas a base del cacao, al menos están identificadas 10 bebidas basadas en el cacao. De esas 10 bebidas, al menos 4 se consumen en Tabasco. La más conocida es el pozol y en segundo lugar el chocolate. Serían 2 derivados de las 10 bebidas que se preparan con cacao. Pero yo creo que como tabasqueños tenemos ese tesoro histórico, ese tesoro ancestral de ser, como bien lo dijeron en el primer Festival del Chocolate, la cuna del chocolate es Tabasco. Como parte de tus investigaciones, ¿qué nos puedes comentar con respecto al conocimiento de los tabasqueños sobre la importancia del cacao en nuestro estado y en el país? Yo he preguntado a la gente si ellos saben que Tabasco es el principal productor de cacao. 90% no lo sabía cuando hicimos la investigación. El que más cacao produce en México es Tabasco. 70% de la producción cacautera en México es aquí y es en la Chontal. Pues yo creo que hay que dar a conocer, desde mi punto de vista, a lo mejor pudiéramos empezar por dar a conocer las buenas noticias del chocolate tabasqueño. Manuela, ¿nos podrías platicar si el cacao de Tabasco ya cuenta con una denominación de origen? Y en caso de que así sea, bueno, ¿esto de qué manera nos ayuda? El tener una denominación de origen es un gran compromiso para los fabricantes de chocolate. Ellos tienen que seguir un procedimiento en donde nunca podrían usar un cacao diferente al que está distinguido como denominación de origen. O sea, no van a comprar un cacao barato de otros lugares, porque el tener una denominación de origen es un gran compromiso para los fabricantes de chocolate. Ellos tienen que seguir un procedimiento en donde nunca podrían usar un cacao diferente al que está distinguido como denominación de origen. ¿Qué tanto chocolate consumimos los mexicanos? Se investiga a través de algo que se llama consumo per cápita. El consumo per cápita en Europa, el más grande lo tiene Suiza. Aproximadamente, hablaban hace poco de 15 kilogramos de chocolate al año. En esos 15 kilogramos está lo que se toma, lo que se come, lo que se bebe, las mezclas, todo el consumo de chocolate en general estaba en eso. En México, los investigadores que han hecho, digamos, una investigación nacional dicen que el consumo es de 650 gramos, otros dicen que es de 700 gramos y los más optimistas dicen que es de 750 gramos. En México, todo el país, consumo promedio de persona
yo lo pondría en 700 gramos. O sea, no consumimos ni 1 kilo de chocolate al año, mientras que en otros países se consumen 10, 12, hasta 15 kilos, ¿no? En América Latina, quien más consume chocolate es Argentina, es uno de los principales consumidores de chocolate. Me parece que Uruguay también está consumiendo mucho chocolate por la cercanía que tiene. Chile es el principal consumidor de chocolate en América Latina. Yo hice esa investigación en Tabasco, el grupo de gente que entrevisté que más consume chocolate. Los que más consumen por persona en promedio 350 gramos. Es decir, estamos consumiendo la mitad del consumo per cápita nacional, 350. Y el otro grupo que investigué anda sobre 200 gramos al año. O sea que el consumo de chocolate en Tabasco es bajísimo en comparación con la media nacional. ¿Cuál crees que es la tendencia del consumo de chocolate, en bebida o en barra? Yo creo que los dos, porque ahorita la tendencia del consumo mundial, especialmente en los jóvenes, en la población joven, es hacia el consumo, hacia el chocolate premium o chocolate gourmet. Eso es lo que está de moda, eso es fashion. Digo, si realmente te gusta lo bueno, tendría que ser un chocolate gourmet o un chocolate premium o un chocolate fino, como se le llama. Respondiendo a su pregunta, desde mi punto de vista, se puede estimular el consumo, especialmente el consumo de chocolates finos en barra. Se puede estimular principalmente eso, porque es la tendencia mundial. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es informarles, y me parece que el Festival de Chocolate es el punto de partida. Muchas gracias por tus comentarios, doctora Manuela. Lía, después de haber escuchado a este especialista del cacao, déjenme comentarles que en información tenemos mucho los tabasqueños por hacer. Pues no se trata solamente de tener la oportunidad de consumir un buen chocolate por su sabor y su precio, sino también en calidad nutritiva y beneficios a la salud. Tenemos la oportunidad de consumir chocolate de 60 a 70% de cacao e incluso cacao recién tostado, el llamado nib, pues según expertos, entre más crudo es el cacao, más posible es beneficiarse de sus propiedades. He ahí el secreto. Esto lo digo porque cada vez le son descubiertas más propiedades al cacao. Por ejemplo, la de ser antioxidante, revitalizador de la circulación sanguínea en el cerebro y mejorar la vista y otros órganos. Y la ciencia le busca cada vez más y más. Pues bien, vamos a nuestra siguiente sección, que es Tabasco en la historia. Tabasco en la historia. 15 de noviembre de 1870, nace en San Juan Bautista el exgobernador Manuel Mestre Gigliasa, quien fue el primer electo en el periodo revolucionario. 26 de noviembre de 1833, inicia en San Juan Bautista la epidemia de cólera morbus, por la que murieron 2.500 personas. 20 de noviembre de 1910, inicia el movimiento de la Revolución Mexicana. En México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, en el que denuncia a Porfirio Díaz y se proclama presidente. Amigos, no terminamos este podcast sin rematar con nuestra sección ¿Qué hacer y a dónde ir? ¿A dónde ir y qué hacer? Si hablamos de chocolate a lo largo de esta edición, es porque la mejor recomendación que les podemos hacer es asistir al 10º Festival del Chocolate 2019, el cual se llevará a cabo del 20 al 24 de noviembre en la nave 3 del Parque Tabasco de Villahermosa. Durante todos estos días habrá desde exposición de productores de chocolate de varios estados de México y de otros países, degustaciones de este gran manjar hasta conferencias. De mi parte recomiendo a los jóvenes ver en el internet los últimos documentales sobre nuestros caudillos de la Revolución Mexicana, pues se trata de producciones que demuestran que son verdaderos héroes, todos unos personajes que tienen una relevancia en el contexto internacional. Con respecto a la Revolución Mexicana, no solo existen los héroes que hemos conocido a través de las clases en la escuela.
por lo que también les recomiendo que conozcan en estos días de noviembre a nuestros revolucionarios tabasqueños, de los cuales nuestros historiadores tabasqueños poco a poco han ido rescatando su biografía. Así que amigos que nos escuchan, los invito a que también conozcan e investiguen acerca de los movimientos armados que se encabezaron aquí en Tabasco, en apoyo a los ideales de la Revolución Mexicana. Ignacio Gutiérrez, uno de los precursores de la revolución y jefe del movimiento libertario de Tabasco; Carlos Green, otro de los llamados revolucionarios de la Chontalpa, quien fue el que encabezó más batallas y que luego de haber sido 2 veces gobernador, todavía se sumó en 1923 a la rebelión de la Huertista en contra de la candidatura de Plutarco Elías Calles, impulsada por el presidente Álvaro Obregón. Oye, Elía, me sorprendes con todos esos datos, con los que me veo verdaderamente obligado a leer y saber de nuestros caudillos revolucionarios. Pero sí añado que en ese sentido hay un caudillo prerevolucionario que estaba hasta hace unos años desconocido para la mayoría de los mexicanos. Me refiero a Catarino Erasmo Garza Rodríguez, de quien hace 3 años el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador escribió un libro que lleva el nombre de este personaje, pero con el subtítulo ¿Revolucionario o bandido? Lo mejor es que ustedes mismos lean y decidan sobre esta duda que plantea el autor con respecto a este personaje de origen tamaulipeco. Pero también leamos sobre nuestros tabasqueños revolucionarios, sobre todo ahora que hay más investigaciones recién difundidas disponibles en internet. Lamentablemente hemos llegado al final de esta edición, pero sin duda, los temas del cacao y revolucionarios tabasqueños nos quedarán de tarea para reforzar nuestra identidad. ¡Hasta la próxima!